Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas Buenas noches, noches, Lick. licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas Mucho noches, gusto licenciado. saludarlos. Qué bueno que está bien, Lick. Muchas ¿Cómo siguió gracias. bien? Buenas noches, licenciado. Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos. Ya todavía nos falta un poquito para recuperarnos plenamente, pero estamos pendientes, compañeros. Ya casi saliendo. Todavía me falta un poquito, pero no quería dejarlos sin atender a ustedes, sin estar pendientes de ustedes y de compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, por eso aún me falta un poco, pero aquí estamos, ¿verdad? Bueno, vean compañeros, la semana pasada la licenciada Camey me hizo el favor de compartir con ustedes y yo también les había remitido un documento, además de unos oficios que les compartí en relación bueno, lo que la licenciada les compartió en relación al derecho internacional humanitario y los documentos que yo les mandé también para los videos y el resumen. Habíamos quedado hoy a hacer una prueba de eso, pero la voy a pasar para el miércoles porque yo quiero antes de eso hacerles algunas observaciones, algunas aclaraciones que considero importantes. Bueno, muchas gracias, ¿cómo están? Que considero importantes para poderles, previo a hacerlo de que hagamos el laboratorio. Porque me interesa mucho dejarles muy claro muchas gracias, algunos aspectos que considero que son importantes. El primero de ellos, compañeros, es que quiero compartirles que históricamente el ser humano siempre ha tenido conflictos, el ser humano siempre ha estado en guerras, digamos, históricamente, y siempre ha peleado unos contra otros por diversas razones, ¿verdad? Muchas gracias, ¿eh? Eh, Ahora, el ser humano siempre ha peleado, si no es por una razón, es por otra, pero siempre estaba en conflictos. Lo que sucede es que anteriormente, históricamente, cuando los seres humanos tenían guerras o conflictos, siempre tenían ciertas reglas, siempre habían ciertas normas no escritas, sino que eran propiamente vinculadas a una costumbre. Entonces, históricamente lo habrán visto usted en películas, lo han leído en libros, etcétera. Siempre en los conflictos armados, muchas gracias, siempre en los conflictos armados habían ciertas reglas. Por ejemplo, se respetaba a las mujeres, no se dañaba a los niños, eh, al que se rendía no se le daba muerte, el que luchaba con honor se le respetaba, los lugares de culto no eran atacados. Esa fue, digamos, una costumbre que se generalizó a través de los siglos en relación a todos los conflictos que se daban entre países, entre imperios, etc. Pero a partir del siglo XX, muchas gracias Luis, a partir de inicios del siglo XX, eh, precisamente, digamos, en los conflictos anteriores al siglo XX, a los años de 1900, muchas gracias, compañero, en los conflictos anteriores, siempre en los conflictos armados, las víctimas en su mayoría, en un 95, 96%, eran militares, eran los que participaban en los conflictos, ¿verdad? Eh, eh, Perdón, solo quiero ver. Bueno, entonces en la mayoría eran militares, ¿verdad? Solo quiero ver a alguien y decirle que en los videos no me quedó claro qué pasa con el tema de la guerra. Perdón, quiero ver. De la guerra del narcotráfico. No, eso de la época, de la guerra del narcotráfico, eso es delito común. Eso no es parte del derecho internacional humanitario. Bueno, entonces yo les decía que entonces siempre las víctimas de los conflictos eran militares. Esa era la tradición en los conflictos anteriores. Ya en la historia sí habían habido lineamientos para regular la conducta de las Fuerzas Armadas en un conflicto, como en el año de 1863, durante la Guerra Civil de los Estados Unidos,
Abraham Lincoln dictó un código que se llamó el Código de Lieber, que fue un lineamiento y reglas que se establecieron para los soldados de la Unión, que era un código de conducta de honor en el caso del conflicto armado y que los soldados de la Unión debían resguardar. O sea, ya para 1863 ya habían normas escritas que regulaban la conducta de las Fuerzas Armadas. Pero en general no había muchas víctimas de las civiles. Generalmente las víctimas eran de los ejércitos y generalmente las batallas siempre se hacían en campos abiertos, ¿verdad? No en las ciudades, no en los pueblos, sino que es en los campos abiertos. Pero a raíz del siglo XX, precisamente en el año 1914, da inicio la Primera Guerra Mundial. Cuando la Primera Guerra Mundial inicia, eh, tiene características especiales la Primera Guerra Mundial porque es la guerra donde por primera vez se utiliza los aviones en un conflicto armado. Esa fue la primera guerra que masivamente se utilizaron aviones en un conflicto. Adicionalmente, fue la Primera Guerra Mundial donde por primera vez se utilizaron submarinos para un conflicto. Y otra característica que tuvo la Primera Guerra Mundial es que se usaron gases tóxicos, ¿verdad? Lógicamente, gases tóxicos como parte del conflicto. Cuando la Primera Guerra Mundial termina, por primera vez la humanidad observó que por primera vez el número de víctimas civiles que no participaban en el conflicto se elevó. Y entonces en la Primera Guerra Mundial, el 70% de las víctimas eran militares y un 30% del otro 30% eran civiles, pero era un número muy alto comparativamente con los conflictos anteriores donde casi no habían víctimas civiles. Pero en la Primera Guerra Mundial, por primera vez el número de víctimas civiles se elevó considerablemente, que vinculado a las nuevas tecnologías que se usaron. A raíz de eso, con el paso de los años empezaron a crearse normas que regulaban los conflictos armados. No vamos a quedarnos con esa parte histórica, sino que vamos a ir directamente a lo que nos interesa. En el año 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo características muy especiales en relación al conflicto armado. Empezó la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, el resumen de los resultados de la Segunda Guerra Mundial fueron extremadamente preocupantes, digamos, y se dio un giro total a los resultados de las víctimas de este conflicto. Por primera vez se arrasaron ciudades enteras, o sea, en ningún conflicto anterior se había atacado sistemáticamente y exclusivamente a población civil, a ciudades enteras. Entonces, la Segunda Guerra Mundial tuvo esa característica inicial, que se arrasaron ciudades completas, ¿verdad? Ese fue un primer elemento. El segundo elemento que tuvo como característica era que con el uso de mayores tecnologías también se impulsó el uso de armamento, de armas que no diferenciaban entre soldados y civiles, que no hacían esa de lo que se llama distinción, no distinguían entre soldados y civiles. Ahora, lo voy a explicar un poquito más eso más adelantito. Otra característica que hubo es que aparte del genocidio, del holocausto que aquí mencionó uno de sus compañeros, se produjo el genocidio, ahí sí, el genocidio de más de 6 millones de judíos, y algo que es importante que se ha invisibilizado es que no solo fueron los judíos, es decir, como parte del genocidio, la Segunda Guerra Mundial también tuvo, los gitanos también fueron prácticamente masificada la muerte de gitanos.
por etnia. Es decir, no solo fueron los judíos, el número más grande fueron los judíos, más de 6 millones, pero también los gitanos, la población de Kosovo, la población de Serbia fue liquidada, también atacada masivamente en cuanto con la intención de ser extinguida. Entonces, eso generó que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, había sido tan horroroso los resultados de la Primera Guerra Mundial que cuando se hacen las estadísticas se establece que el 70% de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial eran civiles, mientras que el 30% de las víctimas eran militares. Entonces, ese número histórico se revirtió y por primera vez un conflicto armado arrojó que los civiles eran el número mayor de víctimas, mientras que los militares pasaron a ser un número representativamente menor, aparte de las ciudades arrasadas totalmente. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, lo primero que se hace ya para el año 1948 es empezar con el juicio a los criminales de guerra y se establece el Tribunal de Nuremberg para el juzgamiento de los criminales de guerra de la parte nazi, italiana, húngara, porque no solo fueron alemanes, y por el otro lado, en el Pacífico, el Tribunal para Crímenes de Guerra de Tokio, que también se dio para el juzgamiento de los criminales de guerra del lado japonés. Entonces, ese fue como el primer antecedente de tribunales internacionales que persiguieron y sancionaron y castigaron a criminales de guerra derivados de la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1949 se dictan 4 convenios internacionales, que son los convenios de Ginebra sobre el derecho internacional humanitario. Los 4 convenios, ¿cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? ¿Qué fue lo que me preguntó? Perdón, es que no vi bien el chat. ¿Quién? Lidia, Los ¿cuál? tribunales que eh, eh, juzgaron. Los 2 primeros fueron el Tribunal de Nuremberg en Alemania. Al mismo tiempo, digamos, al mismo tiempo se estableció el Tribunal de Nuremberg en Alemania. Se escogió la ciudad de Nuremberg porque la ciudad de Nuremberg tenía un significado simbólico. En la ciudad de Nuremberg fue donde Hitler empezó a ganar el liderazgo y fue donde se establece como el lugar donde empezó el partido nazi. Por eso se escogió la ciudad de Nuremberg. Pero al mismo tiempo, en Japón también estaba el Tribunal para Crímenes de Guerra del Japón. Entonces, eso fue al mismo tiempo. Entonces, el primer antecedente de tribunales internacionales que persiguieron crímenes de guerra fue Nuremberg y Japón al mismo tiempo. Unos en Alemania y otros en Japón, donde se estaba juzgando a criminales de guerra. En la historia era la primera vez que la comunidad internacional se unía para perseguir estos delitos. Ahora, es importante, compañeros, que les quede claro algo. En 1949 se dictan los 4 convenios de Ginebra sobre el derecho internacional humanitario. Estos convenios son los convenios mayormente ratificados en el mundo. Estos convenios tienen la calidad de convenios universales prácticamente, porque son los convenios más ratificados en el mundo. Los 4 convenios de Ginebra, más la Convención de los Derechos del Niño, son los convenios internacionales mayormente ratificados del mundo. Bueno, entonces, eso es en 1949. Pero algo que es importante que tomen en cuenta es que al mismo tiempo, en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con la Carta de las Naciones Unidas, nacen los derechos humanos. Pero lo que es importante aquí establecer es que ambos son distintos. Es decir, ambos son, aunque se llaman parecido, ¿verdad? Aunque su nombre es parecido, es
importante que quede claro que ambos derechos son distintos, ¿verdad? Aquí les menciono. Entonces, el derecho internacional humanitario se reconoce su existencia en 1949, mientras que los derechos humanos se reconoce su existencia en 1948, pero no son lo mismo. Al mismo tiempo, pero no son lo mismo, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que queremos abordar con ustedes cabalmente. Ahora, ¿qué es importante dejar claro con ustedes? Hay dos tipos de derecho en el mundo, digamos, por decirlo así. El derecho interno y el derecho internacional. Cuando hablamos de derecho internacional, de derecho internacional, estamos hablando de un conjunto de convenios y tratados que regulan las relaciones entre dos o más estados. Entonces, cuando hablamos de derecho internacional, lo que estamos hablando al hablar de derecho internacional es que estamos hablando de normas convencionales, es decir, convenios, que regulan las relaciones entre dos o más estados entre sí. Ese es el derecho internacional, ¿verdad? Regula las relaciones entre dos o más estados. Es importante que lo tengan claro, porque también a veces se habla de derecho extranjero. Entonces, derecho internacional y derecho extranjero no es lo mismo. Derecho internacional, ya saben ustedes que son los tratados y convenios que regulan las relaciones entre dos o más estados, mientras que el derecho extranjero es aquella circunstancia en donde en un caso particular, una de las partes dentro de un país pretende o solicita que se le apliquen a su caso normas de otro país, pero que se apliquen acá adentro. Por ejemplo, si tenemos una pareja de personas que se casa en México, ¿verdad? Puede ser que los dos sean mexicanos, o puede ser que un mexicano y una guatemalteca. La cosa es que se casan en México. Se casan allá conforme las leyes mexicanas y se vienen para Guatemala. Y ahora aquí en Guatemala se quieren divorciar. Entonces, cuando vienen a Guatemala y se quieren divorciar en Guatemala, una de ellas invoca la ley mexicana y quiere que la ley mexicana se aplique aquí por un tribunal guatemalteco, la ley mexicana, ¿verdad? Eh, entonces, cuando una de las partes pretende que la ley mexicana se aplique aquí en Guatemala dentro de un proceso en Guatemala, eso es lo que se le llama derecho extranjero, ¿verdad? A eso se le llama derecho extranjero, que es básicamente lo que regula lo que se llama derecho internacional privado. Entonces, cuando una persona de México se viene para Guatemala y aquí quiere que se resuelva lo de su testamento que está en México, lo de sus bienes que están en México, o su divorcio o pensión de alimentos, pero aquí adentro, ahí se dice derecho extranjero. Entonces, esa es la diferencia entre derecho extranjero y derecho internacional, ¿verdad? Eso es lo importante. Ahora, teniendo presente esa diferencia, recordemos que el derecho internacional se divide en dos. El derecho internacional. Por un lado tenemos el derecho internacional privado, que el derecho internacional privado es todo lo que regula a lo que se le llama derecho extranjero. Lo que yo ya mencioné, el derecho internacional privado regula el derecho extranjero. Y por el otro lado tenemos el derecho internacional público, que el derecho internacional público tiene que ver con el derecho internacional que se relaciona con los convenios y tratados que regulan las relaciones entre estados. Y en el derecho internacional público tenemos a los derechos humanos, al derecho diplomático y consular, al derecho penal internacional, a la lucha contra el crimen organizado y al derecho internacional
internacional humanitario. Entonces, observen ustedes que el derecho, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ambos son ramas del derecho internacional público, ambos, pero son derechos diferentes, son normativas diferentes. Entonces, si bien es cierto, tanto los derechos humanos como el derecho internacional humanitario nacieron casi al mismo tiempo, ambos son ramas distintas. Lo que yo pretendo con ustedes es que quede clara las diferencias de esos dos derechos. Y me imagino que la licenciada Camey les habrá informado, les habrá comentado que de todas las secciones del cuarto semestre, solo la G y la H son las únicas secciones que se les comparte, que es el derecho internacional humanitario. Las demás secciones no lo ven, porque eso solo yo lo hago. Pero yo lo hago porque es importante, ya que hay mucha confusión en esos temas y por eso yo considero que es importante que sepan, no sean expertos tal vez, pero que sí sepan las diferencias entre una cosa y otra. Entonces, quedémonos con el derecho internacional humanitario. Tenemos entonces, que manda, por favor. Licenciado, ¿se recuerda usted el caso de que se daba, bueno, todavía está el conflicto entre Guatemala y Belice, pero hubo un par de, no sé qué año, en que se estaban dando muertes eh, de civiles? Se decía que soldados beliceños estaban matando, habían matado a personas guatemaltecas. ¿En este caso aplica el derecho internacional humanitario? No, no aplica en ese caso porque no llegó a conflicto, no tuvo la característica de conflicto interno ni de conflicto no interno. No quiere decir que no tenga responsabilidad internacional, pero en todo caso no está en el marco del derecho internacional humanitario, sino que eso ya sería más en el marco de las relaciones diplomáticas, consulares y de responsabilidades personales, pero no entró en el marco del derecho internacional humanitario porque el derecho internacional humanitario se vincula con conflicto entre países o a nivel interno, pero conflicto, no unas acciones esporádicas que se van a regular por el derecho común. Que anda, creo que Rolando levantó la mano. Así es, Vicky, buenas noches. Sí se podría catalogar como conflicto la pelea que hubo por las Islas Malvinas entre Inglaterra y Argentina, licenciado. Sí, ese sí es un conflicto, eso sí es un conflicto, ¿verdad? Ese sí fue un conflicto armado entre dos estados, ¿verdad? Ese sí se regula por eso. Ahora, por ahí preguntaba alguien que si solo en los conflictos armados, tomen en cuenta es que hay dos tipos de conflicto. Conflicto armado internacional o entre estados y conflicto armado interno o no internacional, que es como pasó en Nicaragua, por ejemplo, en El Salvador, y algo en Guatemala, salvando algunas diferencias. El conflicto armado no internacional es cuando son conflictos entre partes beligerantes dentro de un mismo estado, como pasó con la guerrilla guatemalteca y el ejército guatemalteco, o el ejército sandinista con la Guardia Nacional Nicaragüense, etcétera, que fue dentro del país. Entonces hay dos tipos de conflicto. Conflicto armado internacional, como dijo uno, Rolando, ¿verdad? Entre Argentina e Inglaterra, o conflicto armado no internacional, como la guerra civil nicaragüense, la guerra civil salvadoreña, ¿verdad? Así como dice Rolando. Ahora, o como pasó con la guerra de Vietnam también, ¿verdad? Bueno, ahora, vean compañeros, la idea de que ustedes más o menos vayan conociendo es que muchas de esas preguntas o comentarios que están haciendo, ustedes tengan la capacidad de ir más o menos resolviéndolo, tal vez no tan expertos, pero tampoco estén en la luna. Voy a seguir comentando y algunos de los temas que ustedes han mencionado, yo lo voy a seguir mencionando dentro de lo que voy a comentar. Cuando se aprueba el derecho internacional humanitario, entonces con los 4 convenios, surgen ciertos principios del derecho internacional humanitario. Lo primero que deben observar es que
los derechos humanos los viola el Estado. Los estados violan derechos humanos. Mientras que el derecho internacional humanitario lo violan las personas, no los estados. Entonces, vean el artículo 376 del Código Penal. Vean el 376 y vean arriba del 376 del Código Penal ese título que aparece arriba del 376 del Código Penal. Vean ese artículo. A ver cómo dice ese título. De los delitos de trascendencia internacional. Exactamente. Y vean que ahí está genocidio, instigación al genocidio, etcétera. Ahí hay como 5 delitos, ¿verdad? Entonces, cuando Guatemala ratifica los convenios de Ginebra, Guatemala se compromete a cumplir el derecho internacional humanitario y Guatemala asume la obligación de crear en su código penal delitos que regulen el derecho internacional humanitario. Y ahí es donde regula los delitos del 376, 77, 78, que son los delitos de trascendencia internacional. Entonces, Guatemala lo que hace es que cumple la obligación de los tratados de Ginebra a través de la creación de esos delitos. Ese es lo primero. Lo segundo es que hay un decreto, es el decreto 102-97. Decreto 102-97, modificado por el decreto 27-2011. Modificado por el decreto 27-2011. Este decreto, el decreto 102-97, es la ley que prohíbe el uso del símbolo de la Cruz Roja, la media luna roja y el diamante rojo. Prohíbe el uso de esos símbolos y establece delito por usar esos símbolos. Entonces es bueno que ustedes sepan que, por ejemplo, ustedes no podrían cargar una gorra con el símbolo de la Cruz Roja. Ese es un delito. No podrían cargar una playera con el símbolo de la Cruz Roja porque es un delito, con una prisión de 6 años. Ahí está en ese decreto, ahí se los voy a mandar para que lo tengan. Entonces son 6 años de prisión a quien use el símbolo de la Cruz Roja. Ustedes no podrían mandar a hacer lapiceros con el símbolo de la Cruz Roja, pintar un carro con el símbolo de la Cruz Roja, etc. Ahí lo tiene Walfred, creo que lo compartió ahí, ¿verdad? Gracias, Walfred. Entonces, no se puede usar el símbolo de la Cruz Roja, ¿verdad? Y si la compró en la PACA, Alan, hay un principio en la ley del organismo judicial que dice que contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, práctica, desuso en contrario o desconocimiento de la ley, dice Roberto. Entonces, siempre cometerá usted delito, ¿verdad? ¿Quién levantó la mano? Hey, ¿quién? Disculpe, licenciado, una pregunta. Mande. Aparte del símbolo de la Cruz Roja, ¿cuál otro dijo? Disculpe. La media luna roja y el diamante rojo. Gracias. Ahorita les voy a explicar por qué es eso. Vean, cuando se establecen los convenios de Ginebra, se crean símbolos protectores. Los símbolos protectores son símbolos que le ordenan a las Fuerzas Armadas de otros países que es prohibido atacarlos. No se pueden atacar lugares que estén o personas que estén identificadas con esos símbolos, porque son símbolos protectores. Eso es lo que pasa con la Cruz Roja. Pero lo que pasa con la Cruz Roja es que la cruz es un símbolo cristiano y los símbolos cristianos no los respetan o no los pueden usar países que no son cristianos, como los musulmanes, por ejemplo. Ellos no usan símbolos cristianos. Entonces vino y se creó la media luna roja. Pero como la media luna roja es un símbolo musulmán, árabe, no lo usan los cristianos. Y como acuérdense que en el mundo no solo hay cristianos y musulmanes,
musulmanes, ¿no? También hay judíos, también hay budistas, también hay de otras religiones. Entonces lo que se hizo fue crear el diamante rojo, porque el diamante rojo no pelea con nadie, digamos, no tiene ningún conflicto con nadie. Y por eso hay tres símbolos protectores: la cruz roja, la media luna roja y el diamante rojo, que son los símbolos protectores. Serán usados dependiendo qué país sea, ¿verdad? Pero el más neutral es el diamante. Bueno, cuando se establecen los convenios de Ginebra, es importante recordar, compañeros, que manda Buenas noches, licenciado. Alan. Mire, respecto a lo que le comenté, que por ejemplo, si yo llegara a comprar una playera así de la paca, entonces usted me dijo que nadie puede alegar ignorancia de la ley, pero sí se puede, porque se podría aplicar esto de lo que es error de prohibición, que uno, por ejemplo, puede alegar ignorancia de la ley sin darse cuenta. Sí, pero es muy difícil que una persona, estudiante universitario que estudia derecho, digamos, pongamos que hay muy jalado porque estudia derecho, pero muy difícil es decir, todos debemos tener conocimiento de la ley, aunque sea un proceso injusto. Claro que ahí, en el marco de los derechos humanos, se puede atacar esos temas, ¿verdad? Sí se pueden atacar, Alan, pero digamos que en general lo que hacemos es mencionar el principio general. El principio general es que es prohibido y que comete delito sancionado con 6 años de prisión quien lo use. Dependiendo del caso que sea, podemos encontrarnos en circunstancias que permitan eximir de responsabilidad o una causa de justificación o una causa de inculpabilidad, etcétera, pero digamos eso ya es otro rol. En general es prohibido, ¿verdad? Eh, algo de los bomberos, pero no me dé tiempo leerlo eso. Pero miren, pues, ahorita lo que nos interesa es el principio de protección, ¿verdad? La media luna roja es el equivalente a la cruz roja, digamos. Siempre son símbolos protectores, ¿verdad? Pero lo que pasa con la media luna roja es que es un símbolo árabe o musulmán y por eso no lo usan los cristianos, ni lo usan los judíos, ni lo usan de otras denominaciones, los budistas. Entonces, por eso se creó el diamante rojo, porque este es más neutral, digamos. Pero bueno, regresemos, compañeros. La cosa es que, como yo les decía, en general, deben saber ustedes que es delito. En los casos particulares, algo se podrá hacer para probar, eximir y todo, pero eso es asunto del derecho penal en todo caso. Ahora, cuando se crean los 4 convenios de Ginebra, por ejemplo, ¿qué es lo más importante, compañeros? Lo más importante es que manejar el concepto que aún la guerra, hasta la guerra, tiene límites. Significa, compañeros, que en la guerra hay derecho, que hay normas que se deben cumplir, hay normas jurídicas que se deben cumplir. Entonces, no quiere decir que en la guerra todo se vale. No es eso. La guerra tiene límites. La guerra tiene normas que regulan la conducta de las Fuerzas Armadas o de los beligerantes. Por ejemplo, dentro de ese marco ya hablamos de lo primero. Parte de la guerra es que hay símbolos protectores o de un conflicto armado interno, por ejemplo, una guerra civil. Es que hay símbolos protectores. Entonces nadie puede atacar los símbolos protectores. Número 2, hay, por ejemplo, un principio que se llama el principio de distinción. El principio de distinción viene de distinguir. Es decir, el derecho internacional humanitario ordena que los estados, las armas que utilicen, sean armas que distingan entre participantes y no participantes, ¿verdad? Entre los que participan en el conflicto y los que no participan. Ese es el principio de distinción. Por ejemplo, habrán oído ustedes de las minas antipersonales que ya fueron prohibidas, pero que en su momento se usaron. Las minas antipersonales tienen un problema y es que no distinguen, no hay distinción, es decir, no distingue entre los que participan y los que no participan. Entonces, las minas antipersonales es una bomba que se entierra en un camino, se tapa
Y cuando caminan personas, niños, mujeres que van por agua, campesinos, etcétera, y también militares, se accionan y estallan. Entonces tienen el problema que no distinguen, no se puede diferenciar entre participantes y no participantes. Entonces ese es el principio de distinción. Y eso es lo que pasa con unas bombas que se les llama bombas de racimo. Las bombas de racimo es una bomba grande que se lanza de un avión y que en el aire explota, pero que se divide en 200, 100 bombas más pequeñas que se dispersan como una lluvia y caen como que fueran pedazos, así rocas, ¿verdad? Y estallan en diferentes lugares. Entonces las bombas de racimo tienen el problema que no distinguen entre participantes y no participantes. Se lanzan a un campamento, pero cuando se dispersan caen alrededor a muchos kilómetros. Entonces, esas son armas que no distinguen. Entonces, claro, ustedes habrán visto antes de que empiecen a hablarme de ciertas armas. Lo que me interesa aquí es solo mencionarles el principio de distinción y que sepan ustedes que existe la obligación de separar un arma de otra arma que distingue. Como pasa con las minas antipersonales o como pasa con las bombas de racimo. Otro principio que es importante del derecho internacional humanitario es el principio de la proporcionalidad. La proporcionalidad significa que se deben utilizar armas que el daño que provoquen sea lo suficiente para el objetivo que se pretende, ¿verdad? Que sea solo para ese objetivo. Es decir, si en un conflicto armado dos grupos de militares se enfrentan, el objetivo sería que los soldados maten a los otros soldados. Ese sería el objetivo. Pero deberá usarse armas adecuadas para ese objetivo, pero no para arrasar, por ejemplo, el medio ambiente, ¿verdad? No para arrasar el medio ambiente. Es decir, eso es lo que se llama proporcionalidad. La proporcionalidad es que vamos a usar un arma que sea suficiente para el objetivo, ¿verdad? Para el objetivo, pero no va a causar más allá de un daño necesario. Por ejemplo, si usamos un arma que daña el ambiente, el problema va a ser que se da muerte a los soldados, pero que daño al ambiente. La guerra termina y 20 años después siguen los efectos de ese daño al ambiente. Entonces ahí la guerra ya terminó, ya no había necesidad de daños prolongados. Eso es la proporcionalidad. Entonces las armas deben ser proporcionales al daño que se pretende y que no dañen más de lo necesario. Pero ahora, para los que hicieron comentarios de las bombas nucleares, número uno, la bomba nuclear número uno, cuando se usó la bomba atómica en Japón, no había estos convenios. Estos convenios se dictaron en 1949, no en el año 45. Entonces, de una vez ténganlo claro para los que mencionan las bombas de Japón. Eso se usó antes. Los convenios son posteriores. Y número dos, otra cosa que tomen en cuenta para los que han comentado, por ejemplo, eso de que líquidos que tienen armas nucleares precisamente no se han usado, ¿ah? O sea, el hecho que un Estado, lo que es prohibido es usarlas, no tenerlas, ¿verdad? O, en todo caso, se regulan por otras normas o por otras condiciones. Y lo de Chernobyl no fue una guerra, Chernobyl fue un accidente, ¿verdad? En consecuencia, no pueden mencionar a Chernobyl como una actitud de un conflicto armado, porque eso no fue un conflicto, eso fue un accidente. Entonces, no es lo mismo. ¿Quién levantó la mano, compañeros? Licenciado, esto también es parte, este año en el Congreso de la República aprobaron un decreto sobre la prohibición de las armas nucleares. Todo esto es parte de esta Sí, discusión. esta discusión y de este conflicto. Lo que pasa es que
Lo que es prohibido es usarlos, pero algunos estados ya las tenían empezaron con todo este movimiento antes de las prohibiciones, pero aún estamos en esta tierra porque no se han usado, ¿verdad? Entonces no podemos señalarlos de haber violado porque realmente no se han usado, ¿verdad? Y están reguladas, básicamente ahorita, y ahorita hay los convenios internacionales que están regulando que la mayoría de países las están desarmando ya. Ese es el conflicto que hay con Irán, pues que Irán no ha acatado plenamente ese compromiso. ¿Alguien más quiere decir algo, compañero? No. Bueno, eh, las usan como medio de balancear, digamos, se utilizan como medio de balance, mientras varios estados las tengan, nadie se anima porque saben que los otros la tienen, ¿va? Pero miren, pues ahorita concentrémonos en la parte cómo funciona. En ese marco, entonces, compañeros, debe tener claro que aún los conflictos armados tienen reglas, tienen normas. Por ejemplo, como estamos hablando de los principios, hay que tomar en cuenta en el caso de los símbolos protectores o de otras actitudes. Fíjense, compañeros, que cuando Estados Unidos, por ejemplo, entre los israelitas y los palestinos y etcétera, eh, muchas personas acusan a Israel de que Israel ha cometido crímenes de guerra. Pero lo que pasa aquí es, compañeros, si un grupo terrorista entra a una escuela y dispara desde esa escuela cohetes contra Israel, Israel se defiende. Entonces, cuando el grupo terrorista utiliza la escuela para lanzar ataques, el que violó el derecho internacional humanitario ahí es el grupo terrorista, porque lo que hizo es utilizar la escuela, utilizar un lugar protegido, rodeado de niños, como escudo. ¿Y qué hizo? Lo convirtió en objetivo militar, ¿verdad? Eh, bueno, eso de que si es injustificación, hay que estar ahí, va, para saber qué es lo que está pasando. Pero estamos hablando en general. Yo tuve la oportunidad de estar becado en Israel 2 meses, entonces yo vi mucho de lo que pasó, de lo que pasa ahí, pero lo que yo les quiero decir concretamente es, no importa en el país que sea, pero si un grupo armado utiliza una escuela, un hospital, y desde esa escuela, ese hospital lanza ataques a otro país, lo que está haciendo es convirtiendo esa escuela o ese hospital en objetivo militar. Y en consecuencia, cuando Israel, Estados Unidos u otro país atacan esa escuela o ese hospital, ellos no violaron el derecho internacional humanitario. Ellos respondieron a un ataque. Quien lo violó es el grupo que convirtió en objetivo militar la escuela. Y eso deben saberlo ustedes y tomarlo en cuenta eh, para lo que escuchen. Cuando Estados Unidos invadió Irak, eh, había un hotel que ese hotel estaba lleno de periodistas, ¿verdad? Totalmente lleno de periodistas. Un grupo de las fuerzas del ejército iraquí entró al hotel y desde el 10º nivel del hotel atacó un tanque de Estados Unidos. Los iraquíes creyeron que como era un hotel y que estaba lleno de periodistas, Estados Unidos no lo iba a atacar. Pero el problema fue que ellos atacaron al ejército de Estados Unidos desde ese hotel. Entonces Estados Unidos lo que hizo fue atacó ese lugar. Como consecuencia del ataque, lamentablemente murieron 2 periodistas. Pero ahí toda la comunidad internacional y toda la gente que no sabe de derecho internacional humanitario comenzaron a criticar a Estados Unidos y lo acusaron de criminales de guerra. Pero realmente quien había vuelto objetivo militar el hotel había sido el ejército de Irak. Entonces, cuando Estados Unidos atacó el hotel, Estados Unidos está legitimado, ¿verdad? Ahí el que lo volvió, eh, ¿cómo se llama? El que lo volvió objetivo militar fue
el ejército era aquí. Entonces, quienes violaron el derecho internacional humanitario fue el ejército iraquí, ¿verdad? Entonces, no podemos hablar de esos casos particulares que mencionan los compañeros porque habría que ver esos detalles, pero en general lo que deben tomar en cuenta ustedes es eso, que hay normas, que hay leyes, básicamente lo de Ucrania es parte de eso, es parte de crímenes de guerra y de hecho por eso es que han escuchado ustedes que a Putin se le está señalando, ¿verdad? Se le está señalando de criminal de guerra, pero eso ya será en su momento. Ahora, ¿a qué vamos con lo ahorita que mencionábamos a Putin y aprovechando que alguien mencionó a Ucrania? Hay otro principio en el derecho internacional humanitario que es importante recordarlo. eh, En el marco de lo que mencionan ahí de Al Qaeda y los yihadistas, Estados Unidos estaba legitimado en el marco de la defensa de sus intereses, del derecho internacional humanitario. Estados Unidos estaba legitimado para actuar. Ahora vean, compañeros, en ese marco hay un principio que les quiero mencionar que se llama el principio de jurisdicción universal. El principio de jurisdicción universal significa que la violación de normas del derecho internacional humanitario todo país del mundo tiene derecho a perseguirlas, no importa dónde se cometió y no importa quiénes fueron las víctimas. Entonces, en el principio de la jurisdicción universal, establece que todos los países del mundo tienen el derecho de perseguir a los criminales de guerra. Por ejemplo, si hubiera un crimen de guerra en Etiopía, y el presidente, el general o el presidente de Etiopía que causó el crimen de guerra va pasando por Guatemala, Guatemala lo puede capturar y lo puede procesar. Ese es el principio de la jurisdicción universal. Todos los países tienen el derecho a hacerlo. De hecho, compañeros, hay un caso en donde España tiene un proceso abierto, aún está abierto, no ha terminado. Es un proceso que España siguió contra militares guatemaltecos. Entonces, España tiene un juicio de crímenes de guerra contra militares de Guatemala, por delitos cometidos en Guatemala por militares guatemaltecos contra guatemaltecos, y España no tuvo que ver en ese asunto, basado en el principio de jurisdicción universal. Y España tiene el proceso abierto. ¿Qué manda, compañero? ¿Qué manda? Sí, licenciado, disculpe, buenas noches, con una consulta. En el caso del principio de jurisdicción universal, España nos va a penar con leyes de ellos, ¿verdad? Sí, va a utilizar los convenios de Ginebra, los 4 convenios, más las disposiciones de las leyes españolas que tengan que ver con los delitos de trascendencia internacional. Eso es lo que va a usar. Ok, gracias, licenciado. Es como Manuel lo menciona, es como el caso de Pinochet, que en una ocasión Pinochet iba pasando por España, Inglaterra pidió no, al revés, iba pasando por Inglaterra y España pidió que lo capturara, ¿verdad? Bueno, de ahí lo resolvieron, pero fue basado en ese principio. Y hay otro principio que se llama el principio de juzgar o dar a juzgar. Este principio de juzgar o dar a juzgar establece que cuando un país no quiere o no puede juzgar a un criminal de guerra, es decir, no quiere o no puede juzgar a un criminal de guerra, debe entregarlo a los demás países para que si otro país se lo pide, lo debe entregar para que otro país lo procese. Ese es el principio de juzgar o dar a juzgar. Eso fue lo que pasó con Serbia y la Yugoslavia. Por eso es que Milosevic fue capturado en un país y llevado a Holanda, en donde Milosevic ahorita está guardando cadena perpetua, que fue uno de los criminales de guerra de la Yugoslavia. Igual pasó en la guerra de Ruanda, entre los Tutsis y los Hutus. Y hoy los dirigentes de los Tutsi, de los Hutus y de los Tutsi también están guardando cadena perpetua en Holanda, procesados por crímenes de guerra del Tribunal contra la Yugoslavia, ¿verdad? Incitados por los belgas. Ese es otro asunto, Yolandi. La cosa es que ellos están guardando prisión en este momento.
Entonces, compañeros, esos en esencia los principios del derecho internacional humanitario. Una cuestión que es importante que tomen en cuenta es, recuerden, derechos humanos los violan los estados. Sí, por eso es que el presidente Correa, por eso no sale de su país, por eso no sale, porque si llegara a salir, puede ser capturado. Entonces, los derechos humanos los violan los estados. Los particulares violan derecho internacional humanitario. Otra cuestión importante, los derechos humanos se pueden suspender, según el artículo 138 y 139 de la Constitución y el 27 del Pacto de San José. Los derechos humanos se pueden suspender. ¿Por qué se pueden suspender? Porque los derechos humanos necesitan de un Estado basado en el debido proceso, ¿verdad? Eh, basado en el debido proceso, y los derechos humanos necesitan un Estado que esté organizado y estructurado y funcionando conforme el debido proceso. En consecuencia, en un conflicto armado, un Estado no puede estar estructurado y funcionando normalmente. En un conflicto armado, el Estado se desorganiza. En consecuencia, los derechos humanos se pueden suspender. Pero el derecho internacional humanitario nunca se suspende, en ninguna circunstancia. Porque precisamente es para eso. El derecho internacional humanitario está vigente en tiempo de paz, pero especialmente en época de conflicto armado. Y como ambos derechos tienen las mismas características, ambas protegen al ser humano, ambas protegen a los civiles, ambos protegen la población, el ambiente, etc. Entonces, no afecta que no hayan derechos humanos que estén suspendidos, porque el derecho internacional humanitario protege lo mismo, con la diferencia de que esto está vigente siempre y no se puede suspender en ninguna circunstancia. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta ese derecho y enseñarlo siempre. Por eso yo lo estoy enseñando ahorita, porque el derecho internacional humanitario debe enseñarse en tiempo de paz para que se haga valer en tiempo de conflicto armado, ¿verdad? Y eso es para que sirva de resguardo. Y alguien mencionó ahí lo de la bomba del Parque Central. Eso es parte de lo que en España se está discutiendo en relación al conflicto armado guatemalteco. Eso es parte de esos temas. Una cuestión importante, alguien mencionó la ley de amnistía en Guatemala. La ley de amnistía en Guatemala, compañeros, puede perdonar los delitos propios de un conflicto armado, los verdaderos de un conflicto. Por ejemplo, en el derecho internacional humanitario es legal matar. Sí es legal. Es decir, es legal matar un soldado, mate a otro soldado. Eso es legal. Entonces, cuando se da la amnistía, lo que se perdona es eso, ¿verdad? Sofía, ay no, Sofía, hasta dolor me dio que no sepa eso. Si yo ya enseñé eso, ya lo expliqué, hasta en el examen iba eso. Ay no, Sofía. 138, 139 de la Constitución y 27 del Pacto. Bueno, entonces en un conflicto armado es legal matar, ¿va? En consecuencia, la ley de amnistía lo que perdona es eso, perdona que soldados mataron a otras personas, soldados. Ahora, la ley de amnistía no puede perdonar delitos que no son parte de un conflicto armado normal. Por ejemplo, no es parte de un conflicto armado arrasar una comunidad. No es parte de un conflicto armado matar ancianos, niños, mujeres. Entonces, la ley de amnistía no puede perdonar esas conductas. El secuestro, como dice Manuel. Entonces, eso no es parte de un conflicto armado. Entonces, como eso no es parte de un conflicto armado, la ley de reconciliación o de amnistía no puede perdonar conductas que no son parte del conflicto armado, ¿verdad? Como el genocidio, como arrasar poblaciones, como arrasar, matar niños, matar mujeres, ancianos. Eso no es parte de un conflicto. Nadie acepta que eso sea parte de un conflicto. Lo que es de un conflicto es un ejército contra otro ejército, ¿verdad? Exactamente, como dice Denilson. Y España también lo pidió a esa persona que dice Denilson. España estaba dentro del proceso de España.
Entonces, porque eso no es parte de un conflicto armado. Un conflicto armado es un ejército contra otro ejército, pero no contra la población, ¿verdad? Eso es. Y recuerden, compañeros, que es prohibido entonces usar los símbolos protectores. Ahora, no es que ustedes vayan a ser expertos en derecho internacional humanitario ahorita, pero yo creo que sí con esto tienen ya la base, el conocimiento de tener fortaleza en ese tema. Y si conocen abogados, compañeros, y si conocen abogados, por molestar, pregúntenles del derecho internacional humanitario. Van a ver ustedes que no todas las personas saben de este tema. Ustedes van a ser los primeros en conocerlo y los más fortalecidos. Muchos abogados no lo conocen. Ahora, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Vamos a hacer el miércoles, vamos a empezar la clase dándole las instrucciones del laboratorio que vamos a hacer. El miércoles se quedan llenando el laboratorio ustedes. Si quieren, lo entregan el mismo miércoles y si no, les voy a dar hasta el sábado a las 8 de la noche para que lo puedan entregar el sábado. Entonces, lo habilitamos el miércoles en la hora de clase, se ponen a contestarlo y pero si quieren lo entregan de una vez y no va a ser tanto como el de Fermín, ¿va? Tanto como el de Fermín, no, no va a ser tanto como el de Fermín. Por eso es que les estoy diciendo, eso lo podían entregar el mismo miércoles. Pero como estoy un poco decaído y verlos a ustedes me llena de ánimo, entonces les voy a dar unos días más hasta el sábado para que lo puedan entregar el sábado, ¿verdad? Bueno, ¿estamos ahí, compañeros? ¿Alguna duda? No, Lick, gracias. Bueno, entonces los veo el día sábado, compañeros, perdón, el miércoles con las clases. Si quieren lo entregan de una vez, pero tienen hasta el sábado para entregar.